La muerte de José, cuando la fe habla más fuerte que la muerte. Escucha esto con atención. José fue vendido, traicionado, olvidado y encarcelado injustamente. Pero no murió amargado. No murió resentido. No murió derrotado. José murió creyendo. Mientras otros mueren mirando lo que perdieron, José murió mirando lo que Dios aún iba a hacer. Hoy no vas a escuchar solo cómo murió José. Vas a descubrir cómo debe morir la fe de un creyente. De pie, confiando y esperando en las promesas de Dios. Quédate hasta el final. Porque esta historia no termina con un ataúd. Termina con una promesa que sigue viva hoy. José fue un hombre marcado por los sueños de Dios desde su juventud. Cuando aún era joven, Dios le mostró un futuro lleno de propósito. Pero antes del cumplimiento, llegó el rechazo. Antes de la honra, llegó el dolor. Sus propios hermanos, los mismos que debían protegerlo, lo vendieron como esclavo. José descendió al pozo del abandono, sin saber que Dios ya estaba escribiendo su historia. Fue llevado a Egipto, una tierra extraña. Lejos de su padre, lejos de su hogar, lejos de todo lo conocido. Allí sirvió fielmente. Pero aún haciendo lo correcto, fue acusado injustamente. Y lanzado a prisión. La cárcel parecía el final. Pero para Dios solo era una transición. En el silencio de la prisión, cuando nadie escuchaba su voz, Dios seguía trabajando. Porque cuando Dios tiene un propósito, ni la traición ni la injusticia pueden detenerlo. A su tiempo, Dios lo levantó. El esclavo se convirtió en gobernador. El olvidado fue exaltado. El prisionero gobernó Egipto. Pasaron los años. José vio cumplirse los sueños que una vez parecían imposibles. Vio a sus hermanos postrados delante de él. Vio la restauración de su familia. Vio cómo Dios usó su dolor para salvar muchas vidas. José perdonó. Y el perdón lo sanó más que la venganza jamás lo habría hecho. Con el tiempo, José envejeció. Vio crecer al pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Aunque tenía poder, riquezas y honra, sabía que Egipto no era su destino final. José nunca se acomodó espiritualmente. Nunca olvidó las promesas que Dios había hecho. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Sabía que Dios había prometido una tierra, un futuro y una herencia. Cuando José sintió que su vida llegaba a su final, llamó a sus hermanos. No los llamó para reprocharles. No los llamó para recordarles el pasado. Los llamó para hablarles del futuro. Con una voz firme, pero llena de paz, les dijo: Yo voy a morir. Pero Dios ciertamente los visitará. Y los sacará de esta tierra. A la tierra que juró a nuestros padres. José estaba muriendo. Pero su fe estaba más viva que nunca. Luego hizo algo poderoso. Les pidió que cuando Dios los liberara de Egipto, no dejaran sus huesos allí. Ese pedido fue una predicación silenciosa. José murió creyendo en una promesa que aún no se había cumplido. Murió confiando en un Dios que nunca le había fallado. Y así, José murió en paz. Fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. Pero ese ataúd no fue un símbolo de derrota. Fue un recordatorio de esperanza. Pasaron generaciones. Israel cayó en esclavitud. Pero un día, Dios levantó a Moisés. Y cuando el pueblo salió de Egipto, no olvidaron la promesa. Tomaron los huesos de José. Y los llevaron con ellos rumbo a la tierra prometida. Aún después de muerto, José seguía caminando con el pueblo de Dios. La muerte de José nos enseña algo profundo. No importa cuántas veces te hayan traicionado, ni cuántas injusticias hayas vivido. Si permaneces fiel, Dios cumplirá su propósito. José murió esperando. Murió creyendo. Murió confiando. Y hoy Dios te pregunta a ti: ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Con miedo o con esperanza? Porque los que confían en Dios no mueren derrotados. Mueren creyendo. Y el mismo Dios que fue fiel con José sigue siendo fiel hoy.